nada desigual. Tu majestad es grande, tu gloria y hermosura es incomparable, incomparable, incomparable. Él es incomparable, incomparable, incomparable. Él es. Tú fundaste la tierra y todo lo que hay en ella. Tú, mi Dios, eres fuerte, tu voz mueve en todos los cielos. Incomparable, incomparable, incomparable. Hermanos queridos, bienvenidos a Tesoros del Cielo, a esta nueva clase de ¿quién es Jesús? ¿Jesús quién es? Es la pregunta. Y estamos visto ya dos títulos del Señor. Él es el Dios encarnado, el Emmanuel. Y hemos visto que el Señor también es el Salvador, el único Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y hoy veremos un título muy importante, igual que todos, ¿verdad? Pero más conocido, más popular, y es el título de El Cristo. Así que acomodémonos, preparémonos para aprender del Señor, recibir de su palabra. Así que les invito a inclinar sus rostros para orar en reverencia al Señor. Cierre sus ojos para que no se distraiga y vamos a hablar con nuestro Señor. Bendito Padre, Señor, estamos delante de tu presencia, agradecidos porque nos permite, Señor, conocerte, aprender de ti, Señor, a ver tu hermosura. Bendito Padre, Señor, gracias por revelarte y mandar a tu Hijo, Señor, nuestro amado Señor Jesús, el Cristo, tu Mesías, tu ungido, Señor, tu escogido. Gracias por Él, por su vida, su ejemplo, su muerte, su resurrección, su venida, la esperanza que tenemos en Él, Señor. Padre, abre nuestros ojos a valorar lo que nos has dado, un regalo precioso en tu único Hijo, Señor. Gracias por tu palabra que nos instruye, nos corrige, nos reprende, nos exhorta, nos aconseja para equiparnos para toda buena obra, para tu gloria, Señor. Toma este tiempo y regocíjate, Señor, porque vamos a aprender de ti. Señor, Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, Señor, de tu poder, de tu sabiduría, Señor. Ayúdanos a crecer a la imagen de nuestro Señor Jesús. Todo esto pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, Mateo 23:8, en la segunda parte, dice de la siguiente manera, dice, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Eso dijo el Señor Jesús. Uno es el Maestro y es el Cristo. ¿Ok? Las primeras dos clases vimos que de acuerdo a la revelación de Dios, la Biblia, Jesús es Dios y Salvador. Hoy veremos que Él es el Cristo. Seguido se oye el nombre de Jesús acompañado de la palabra Cristo o lo escuchamos decir Jesucristo. La palabra Cristo no es un apellido, ¿verdad? Porque decimos Jesús Cristo, Jesucristo, no, a veces se lo resume, pero no es un apellido. Quiere decir ungido o escogido. La palabra hebrea equivalente es Mesías. En el hebreo se dice Mesías y en el griego se dice Cristo. En español diríamos ungido, ¿verdad? Jesús es el nombre humano del Señor. Miren, Cristo es uno de sus títulos, no es nombre, es un título. Miren, Lucas 1:31 nos dice el nombre del Señor. Dice, y ahora concebirás en tu vientre, se le dijo a María, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El nombre era Jesús, pero el título era Cristo. Por eso mucha gente lo junta y lo hace de un solo Jesucristo, pero debería decirse Jesús el Cristo,
pero se dice Jesucristo. En la antigua Israel, cuando alguien recibía una posición de autoridad, se le derramaba aceite sobre la cabeza, separándolo para servir a Dios, consagrado para uno de estos tres oficios, ya sea como rey, o como sacerdote, o como profeta. ¿Verdad? O sea, era una ceremonia que se hacía. El sacerdote tomaba aceite y se lo derramaba sobre la cabeza del elegido para nombrarlo rey o para nombrarlo profeta, o ya cuando él ya no iba a estar, se ungía a otro sacerdote. Eran solo tres oficios para el cual se ungía, se hacía esta ceremonia, sea rey, sacerdote o profeta. Ahora, miremos unos ejemplos. En Primera de Reyes 19:16 vemos que Jehú fue ungido para ser rey y Eliseo para ser profeta. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mejola, ungirás para ser profeta en tu lugar. ¿Ven? Le iban a hacer esta ceremonia, le iban a echar aceite para ungirlo rey, a Jehú, y a Eliseo lo iban a ungir para ser profeta. Ahora, al rey David también lo ungieron para ser rey. Miren, Primera de Samuel 10:1 dice: tomando entonces Samuel, el sacerdote, Samuel era profeta, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? O sea, le está declarando que sí, que lo ha ungido, o sea, derramado aceite, lo ha separado, lo ha consagrado para ese oficio, para ese trabajo. Jesús es el ungido, el escogido de Dios Padre para ocupar los tres oficios. Es el único ser que puede ocupar los tres. En la antigua Israel se escogía solo a un hombre para ser rey, a otro hombre para ser profeta, a otro hombre para ser sacerdote. Nadie podía ocupar los tres oficios, solo un llamado, un ministerio, un oficio. Pero Jesús es el único que es ungido consagrado, elegido para llevar los tres oficios: ser el rey de reyes, el sacerdote intercesor y el profeta de Dios, el mensajero que nos trajo la revelación del Padre. Es muy importante entender eso, es el ungido, el Cristo. Estamos diciendo que Jesús es el rey, Jesús es el sacerdote, Jesús es el profeta. Aquí dice, Jesús es el Cristo, el ungido. Y la palabra Cristo, esta palabra griega, se encuentra en la Biblia más en el Nuevo Testamento, más de 500 veces. Así, la palabra Cristos, el ungido, está muchas veces en la palabra. Eso nos revela la importancia de Jesús ser el Cristo. Ahora, Primera Timoteo 1:15 nos dice: Cristo Jesús, o sea, el ungido Jesús, el rey Jesús, el sacerdote Jesús o el profeta Jesús, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. ¿Ven la importancia de entender qué quiere decir? A veces leemos rápido y decimos Cristo Jesús, Jesucristo, Jesús el Cristo, pero no entendemos lo que está verdaderamente diciendo. Las Escrituras están declarando que Jesús es el escogido para salvarnos. Jesús es el rey, Jesús es el intercesor, Jesús es el profeta que vino al mundo para salvarnos a nosotros. Y Pablo decía: yo soy el primer pecador, el más vil, porque perseguí a la iglesia del Señor. Obviamente todos nosotros entramos en la categoría de pecadores, porque todos hemos ofendido al Señor de alguna manera u otra, sea por rebelión, por transgresión, por desobediencia, por acción, por pensamiento, por hablar o motivación, tantas maneras de ofender al Señor.
Y podemos decir nosotros también, el Señor vino a salvarme a mí. El Señor, el escogido de Dios, el Padre, vino por mí a libertarme. El Espíritu, miren lo que dice Isaías 61:1. Esto fue una profecía escrita 700 y pico años antes de que Jesús nazca. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Eso estaba anunciado que iba a ser el Cristo, el Mesías iba a hacer esto, iba a anunciar las buenas noticias, que el reino de Dios se había acercado, iba a vendar a los quebrantados de corazón, iba a libertar a los presos espiritualmente hablando, iba a vendar a los quebrantados de corazón. Y iba a proclamar el año de la buena voluntad, la gracia de Dios. Si leemos Isaías, ahí no se acaba el versículo, ahí paró cuando el Señor leyó esta porción, pero lo que sigue dice, y la venganza. Hay una, entre esa coma, entre esa pausa, la coma y lo que sigue, han pasado 2000 años. Esa coma ya lleva es temporada de gracia, que quiere decir perdón y admisión para los gentiles. Los que no somos judíos podemos llegar a ser hijos de Dios por medio de Jesús. Miren, ahora vamos a ver cuándo se cumple esto. En Lucas capítulo 4, del 17 al 21, nos narra Lucas cuándo se cumplió. Dice Lucas, y se le dio el libro del profeta Isaías a Jesús, se le entrega este pergamino, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Noten la palabra, acuérdense en esa ceremonia de echar aceite para separarlo, para consagrarlo para un oficio. El Señor, el Espíritu de Dios me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, el Señor Jesús toma posesión de este versículo, de esta profecía. Él anuncia, se acaba de cumplir en mí. Dios me acaba de ungir, me ha separado, me ha consagrado para cumplir este ministerio que es de lo que hemos leído, ¿verdad? Y él mismo lo anuncia. Miren, el Cristo o Mesías o ungido de Dios tendría que servir en los 3 oficios dados a él por su Padre. Tendría que ser rey, sacerdote y profeta. Hay muchas profecías de lo que el Cristo tendría que hacer. Aquí vamos a ver algunas rápidamente en el tiempo que tenemos. El Cristo, el consagrado, el ungido, el escogido de Dios, tendría que redimir a su pueblo. En otras palabras, va a tener que salvar a Israel. Israel tiene que ser salvo completo. Y el Señor va a hacer eso en el tiempo de la gran tribulación, cuando ya nosotros no estemos aquí. Entonces, eso lo identifica como el Cristo. El Cristo tendría que traer luz a los gentiles. Haría que los que no somos judíos, o sea, las naciones politeístas, creyéramos en el Dios de los judíos. Esto es un milagro. Jesús ha logrado que todos nosotros, los que no somos judíos, seamos de donde seamos, vengamos del África, vengamos de Europa, vengamos de América o de Asia, todos los creyentes en Jesús
creemos en el Dios de Israel. Cuando antes veníamos con otras ideas de otros dioses, otros salvadores, otros intercesores, pero el creyente en Jesús lo ve a Él como la luz, el Salvador, lo ve a Él como el Cristo. Y el Señor logra darnos su luz a nosotros los gentiles, que antes veníamos con tradiciones politeístas de muchos dioses, a que creamos en el Dios de Israel y tengamos un solo Dios. Claro, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios manifestado en 3 personas diferentes. Eso haría el Cristo. Ahora, ¿quién más ha hecho esto? Pónganse en ustedes, hay mucha gente que se dice ser salvador, intercesor, pero solo Jesús ha logrado formar la iglesia, traer luz a los gentiles. Jesús, el Cristo, haría milagros. El Cristo sufriría, sería traicionado, vendido y muerto en una cruz. Eso se anuncia profecía tras profecía. El Mesías, el ungido de Dios, tendría que ser traicionado, iba a ser vendido, iba a ser quebrantado, un varón de dolores, iba a ser despreciado. Fueron profecías. El Cristo resucitaría. El Cristo perdonaría pecados. El Cristo libertaría a Israel. El Cristo traería el reino de Dios a este mundo. El Cristo se sentaría en el trono de David. El Cristo restauraría el mundo. Noten cosas tremendas. No solamente a veces todo lo espiritualizamos y decimos, sí, Jesús nomás vino a salvarme de los pecados. El Cristo tiene una misión grande, es restaurar todas las cosas, espiritualmente hablando, físicamente hablando. El reino de Dios vendría al mundo. El Cristo juzgaría con justicia y verdad, y el Cristo vencería a sus enemigos. Que el Cristo había, miren lo que dice Hechos 26-23 para confirmar algunas de estas profecías anunciadas. Hechos 26-23 dice que el Cristo, el Mesías, el ungido, el consagrado por Dios, había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. A través de la resurrección se iba a desatar una explosión de predicación, identificando a Jesús como el Cristo. Ha resucitado, ha resucitado. Ese era el anuncio que los discípulos empezaron a propagar, empezando en Judea, Samaria, empezó en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta los salvajes, los nativos, los más aislados. Ha llegado el mensaje. Jesús, el Cristo, ha resucitado. También, miren, dice, el Señor cumplió todo lo profetizado para su primera venida. En las Escrituras encontramos profecías de 2 venidas. Y todas las profecías de la primera venida el Señor las ha cumplido. La semana pasada me emocionaba explicándoles un poquito de lo imposible humanamente hablando que es de que una persona pueda cumplir 8 predicciones en sí, o 8 profecías, ¿verdad? Era el equivalente matemáticamente hablando, han hecho esa comparación de que es la probabilidad de que una persona cumpla 8 profecías en sí mismo, es una a la 10 a la 17ª potencia, o sea que sería 1 al 10 con 17 ceros al lado, o sea que es dificilísimo. Pusimos la ilustración, esto sería como llenar todo California como, digamos, monedas, en este caso, monedas de, acá hay una de plata, que son unas grandes, las silver coins, se llena todo California 3 pies con esas monedas de plata, pero que a una la pintemos de rojo. Todo California, desde el norte al sur, 3 pies llenas de monedas y solo una está pintada de rojo.
las probabilidades de que una persona, le digamos, la vendemos y digamos, camina por todo California y tú metes la mano donde quieras y que la persona pueda sacar la moneda que está marcada con rojo, las probabilidades son 1 a la 10 a la 17ª potencia. O sea, es 10 con 17 ceros. Es dificilísimo, imposible humanamente. Y eso con 8 predicciones nomás o profecías. El Señor cumple más de 300 profecías en su primera venida. Es una maravilla lo que el Señor hace y ha revelado en las Escrituras. Miren, el Señor cumplió todo lo profetizado para su primera venida. Él vino como el Mesías sufriente, el Cristo sufriente, el ungido, el mensajero, el consagrado que iba a sufrir. Esa era su primera misión, por decirlo así. Falta que regrese a cumplir todo lo profetizado como el Cristo Rey vencedor. O sea, ese está por verse y estamos tan cerca, ya no falta nada que se cumpla para que el Señor regrese. Todo está listo, la plataforma está puesta para que el Señor venga otra vez por su iglesia. Estamos en tiempo suplementario. A los hermanos que les gusta el fútbol, cuando se acaba el tiempo y se corre un tiempo extra determinado por el árbitro, se le llama el tiempo suplementario, que es cortito y hay que aprovecharlo porque se acaba pronto. Estamos viviendo en tiempos suplementarios espiritualmente hablando. La gracia de Dios está por cerrarse la puerta en el momento que la última persona que el Señor tiene ya determinado o sabe que va a creer en Él, que complete la iglesia, en el momento que entre esa persona se cierra el arca y nos vamos con el Señor. Se acaba y en esta tierra vendrán 7 años de gran tribulación, castigos para la tierra. La tercera parte de la humanidad va a morir, la tercera parte de lo verde se va a quemar, la tercera parte del mar se va a contaminar, va a haber cambios en los cielos, va a haber un solo gobierno, va a haber persecución para los judíos, va a haber tiempos difíciles. Y eso lo anuncia la palabra, pero a veces no estudiamos, no nos compenetramos a saber cuáles son las profecías de la segunda venida. Nos quedamos en la primera y decimos, sí, Jesús me salvó de mis pecados. Jesús nos salvó de ese tiempo de castigo, de ese tiempo de venganza. ¿Se acuerdan que Isaías decía, vino a predicar el tiempo agradable, y el día de la venganza? Eso el Señor no lo leyó, porque todavía no era el tiempo de que se cumple eso. No es todavía. Nomás dijo, es el tiempo de, como dijo, el tiempo agradable, el tiempo de la buena voluntad del Señor, el tiempo de gracia. Y esa han pasado 2000 años. Y después viene el día de la venganza del Señor, un día que dura 7 años de castigo. Así que tenemos que entender que el Cristo Rey viene pronto. Ya vino el Mesías, el Cristo sufriente, pero falta el Cristo Rey. Él tiene que completar los 3 oficios, Rey, sacerdote y profeta. Ya lo hizo como los 3 ya están completados. Nosotros vivimos en un tiempo, para el Señor todo es presente. Él ya lo cumplió todo. Él es Rey, Él es Salvador, Él es sacerdote, intercesor y Él es profeta. Pero para nosotros que somos finitos y tenemos que sujetarnos a tiempo, para nosotros es futuro. Pero para el Señor ya es pasado. Y hecho está. Él ya le reveló a Juan su venida, la destrucción del mundo, la nueva Jerusalén. Él ya reveló lo que para nosotros es futuro, ya para el Señor ya pasó. Él es Rey, eso es lo que quiero decir. No es que tiene que falta que algo se cumpla para que Él sea Rey. Él es Rey, Él ya está reinando en su eternidad. Él ya ve todo, Él ya está en Jerusalén, Él ya está rigiendo a las naciones con vara de hierro, pero para nosotros es futuro. Entonces todavía añoramos que pase, pero ya es un hecho delante del Señor. Para nosotros la pregunta ¿es este el Cristo que tú adoras?
¿Es este el Mesías en el cual has creído? ¿Es este el mensajero? ¿Es tu rey? ¿Es tu intercesor? ¿Es tu verdad? ¿El mensajero de la palabra de Dios? ¿Es él? ¿Es este tu Cristo? Este es el Cristo que las Escrituras nos han revelado. Entonces, si no lo es, nuestro llamado dice que nosotros somos como embajadores que rogamos en el nombre del Señor que cambiemos de mente. Arrepentirnos es cambio de mente. Hemos creído, oh, Jesús es uno más, Jesús me salvó de mis pecados nomás. No, tenemos que cambiar de mente, arrepentirnos y verlo como quien Él verdaderamente es. Miren lo que dijo Isaías 40, bueno, lo que se dijo Dios y está registrado en Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Suena conocido eso? Dice, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Quién va a traer justicia al mundo? Jesús. A las naciones. Va a haber justicia. A veces nos angustiamos y decimos tanta injusticia, tanta maldad, tanto dolor, tanta muerte, tanta guerra. Va a venir el ungido, el Cristo, el Mesías, el escogido de Dios, a traer la justicia de Dios. Nos falta eso, verlo, ¿verdad? Pero el Señor viene, así que es una profecía de Él vino, la primera, como siervo sufriente, pero viene también como Cristo vencedor. Dice Hechos 10:38, explicando los discípulos en la predicación, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Están tratando de enseñarle a la gente en un sentido, convencerla de que Jesús era el Mesías. Él sanó, hizo milagros, eso estaba profetizado. Sanó a los oprimidos por el diablo. Él sanó, dice también, anduvo haciendo bienes. Y estaba lleno del Espíritu de Dios y tenía poder. Mateo 16, del 15 al 20 nos dice, Él les dijo, y esta pregunta le hace Jesús a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? ¿Qué les parece que el Señor se nos apareciera y dijera, bueno, ¿tú qué piensas de mí? ¿Quién soy yo para ti? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Le está diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el escogido de Dios, tú eres el ungido, tú eres mi rey, tú eres mi sacerdote, tú eres mi profeta. Dice, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es la verdad. Eso le está confirmando el Señor. Le atinaste, no porque salió de ti, sino porque Dios te lo ha revelado. Has entendido quién verdaderamente soy yo. Y esa es nuestra misión en la tierra, entender quién verdaderamente es Jesús, el Mesías, el Cristo de Dios. Juan 20:30, esto escribe el apóstol Juan, el último discípulo en morir de todos los apóstoles. Él fue el último, al más viejito, ya prisionero en una isla. Se calcula que ya en sus 90s está ya por morir, y él escribe el Apocalipsis, ¿verdad? Pero aquí lo vemos escribiendo en el libro, el Evangelio de Juan. Dice Juan 20:30, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Juan aclara, el Señor en una otra porción dice, si yo escribiera todo lo que el Señor hizo, los libros de todo el mundo no me alcanzarían. Imagínense lo que el Señor hizo, tantas cosas, milagros. Pero, dice, Juan sigue escribiendo y dice, no he escrito todas. El versículo 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo,
Esto es lo que uno tiene que creer, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay gente que dice, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Sí, pero ¿qué crees de Jesús? ¿Crees que Él es el Rey de tu vida? ¿El Rey del cielo, el Rey de la tierra, el Rey de vivos y de los muertos? ¿Crees que Él es el único intercesor? ¿Crees que Él es la verdad? Y su palabra, que Él es el Logos, que Él es el profeta de Dios. ¿Crees eso? Porque dice que el que cree, Juan dice, yo voy a escribir este libro para que cuando leas las cosas que Jesús hizo, creas que Él es el Cristo, y creyendo esto tengas vida en su nombre. Ahí está la clave. Cuando uno cree que Jesús es el Cristo, este ser escogido por Dios, ungido por Dios, consagrado por Dios, el mismo Dios encarnado, que viene a tomar estos tres oficios, rey, sacerdote y profeta. Eso nos causa nacer de nuevo, causa algo, una vida nueva en nosotros, esa fe en Jesús. Eso es lo que tenemos que creer de Jesús. Y saben que Juan, para explicarles poquito, Juan nomás nos escribe 7 milagros que hizo Jesús. Caminó sobre el agua, ¿verdad? Resucitó, abrió los ojos a un ciego, unos cuantos, 7. Y Juan dijo, en su manera de ver, dijo, esto es suficiente para que tú, leyendo esto, creas que Jesús es el Cristo. No se necesita mucho para entender que Él cumple todos los requisitos. Por eso el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, me ha satisfecho, ha cumplido todo las demandas que yo tengo para la perfección. Efesios 1:16 al 21, Pablo escribe, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa era la oración de Pablo, que los hermanos puedan entender quién Jesús es. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, en el Mesías, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pablo oraba para que los hermanos y nosotros también comprendamos quién Jesús era y el poder que había y hay en Él, el Espíritu de Jesús. Dice, el cual lo resucitó. Ese mismo Espíritu que nosotros tenemos nos va a resucitar a nosotros también. Por eso es la importancia de nacer de nuevo, porque el Espíritu de Dios no puede habitar en un cuerpo muerto, espiritualmente hablando. Tiene que venir a una vida que es revivida por Jesús, que es dada, es soplo de vida. El Espíritu de Dios espiritualmente tiene que venir, darnos vida, para que ese poder esté en nosotros. El mismo poder que resucitó a Jesús nos va a resucitar a nosotros. Y dice Pablo, yo oro para que entiendan, que se les abra la luz de los ojos y entiendan esta verdad, porque el que entiende esta verdad vive en victoria, porque tiene el Espíritu de Cristo en uno. El Espíritu que resucitó a Jesús está en nosotros y nos da poder para vencer al pecado, a la muerte, a vencer al mundo. La fe en Jesús mueve montañas. Lucas 24:21 dice en adelante, pero nosotros, esto está hablando unos discípulos de Jesús, después de la muerte de Jesús, todo el mundo andaba deprimido, con temor, se escondieron, y estos discípulos iban comentando, y dice, pero nosotros esperábamos que Él
era el que había de redimir a Israel, porque esa era la profecía del Mesías. El ungido tenía que redimir, salvar a Israel, y ellos están diciendo, eso esperábamos que él haga, porque se olvidaban, no entendieron que su venida iba a estar repartida en dos ministerios, como siervo sufriente y como rey victorioso. Y ellos estaban proyectados a la segunda parte, pero no a la primera. Y dice, nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, Jesús estaba caminando con ellos y ellos no se habían dado cuenta. Y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Las escrituras de Moisés vienen a ser Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros, el Pentateuco. El Señor le está diciendo, ahí estaba yo. En Génesis, yo soy el postrer Adán. En Éxodo, soy el Cordero la sangre del Cordero que salva. En Levítico, el sacerdote, el perfecto intercesor. Iba narrando, las escrituras hablan de mí. ¿Cómo no me vieron en Moisés? ¿Cómo no me vieron en las escrituras? Comenzando desde Moisés y hablando a través de los profetas. Esto dijo Isaías de mí. Esto dijo que Isaías 53, un varón de dolores, experimentado en quebranto, que la gente iba a esconder de él el rostro, se iba a escandalizar de él, iba a ser menospreciado, iba a ser latigueado, iba a ser vejado, iba a ser escupido, iba a ser horadado sus manos, todo. Los profetas hablaron de mí, les está diciendo el Señor. ¿Cómo no pueden ver? Porque son tardos para oír espiritualmente. No quieren ver las verdades del Señor. Como Cristo, Jesús es el único elegido por Dios para cumplir su voluntad. ¿Ven la importancia de creer esto? Mucha gente cree que se va a ir al cielo creyendo cualquier cosa, y el Señor dice, no, solo yo soy el Cristo, solo yo soy el escogido, solo yo soy el ungido de Dios para ser el Salvador. Lucas 4:41 dice, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era ¿qué? El Cristo. Los demonios sabían y saben que Jesús es el Rey, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el único intercesor. Los demonios saben eso. Como mencionábamos, no hay que evangelizar a un demonio y decirle, mira, cree que Jesús es el único Salvador. Acéptalo, recíbelo. Ellos ya lo saben y saben que el Señor los va a juzgar. Le tienen temor, le tienen horror, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vengador, un Dios justiciero. Ellos saben que Jesús es el Cristo, y qué triste que muchos humanos no aceptan esta verdad. Muchos humanos, tanto que Dios nos ha amado y se ha revelado, y aún así rechazamos a veces las verdades de Dios escritas en las Escrituras. Efesios 1 es una porción muy hermosa de lo que podemos encontrar en Cristo. El que está en Cristo tiene todas estas bendiciones que vamos a leer, y las hemos puesto en nuestras hojitas un poquito más oscuritas. Cuando usted la imprima puede ver esas bendiciones que tenemos en Cristo. Solo Jesús nos puede dar estas bendiciones. Efesios 1:3 dice,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las bendiciones que tenemos son por Jesús, por el ungido de Dios. Todas las bendiciones espirituales ya preparadas en los cielos, las podemos recibir por Jesús. En Jesús, dice las Escrituras, que las promesas son sí y amén. En Jesús podemos recibirlas. Versículo 4. Aquí viene la primera bendición espiritual. Dice, según nos escogió en Él, en Jesús, en el Cristo, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Señor nos bendice con un propósito. Antes de que exista el mundo, ya el Señor tenía preparado en Jesús hacernos de Él, acogernos, escogernos, ¿verdad? En Jesús, no es por nosotros, es por la perfección de Jesús. Él ve a su Hijo, y el que tiene al Hijo tiene al Padre, decía Jesús. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el Padre dice, este tiene a mi Hijo, es mío. Lo escojo en Jesús. Tú tienes al Espíritu de mi Hijo en tu vida, eres mío, te escojo. En Cristo somos escogidos para que caminemos y seamos perfectos, espiritualmente hablando, y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Esa es otra bendición. Somos adoptados por el Padre por medio, ¿qué dice aquí? De Jesucristo, de Jesús el Mesías. Somos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así le plació. Eso quiso el Padre, adoptarnos por medio de Jesús. Versículo 6, ¿para qué? ¿Para qué nos adopta? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo. Nos acepta el Padre. En quien, en Jesús, dice, tenemos redención. O sea, nos compra, nos hace suyos por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, de Jesús. Jesús nos perdona, Jesús nos redime, nos compra, Jesús nos adopta, Jesús nos predestina, Jesús nos escoge. El Padre nos escoge por medio de Jesús. Versículo 8. Esas riquezas que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es una revelación que Dios nos da por medio de Jesús. ¿Y cuál es ese misterio? Miren, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, versículo 10 está el misterio, de reunir todas las cosas en Cristo, en el Mesías, en el ungido, en el escogido. Dice, reunir todas las cosas en Jesús en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto es futuro. El Señor va a unir todo en Cristo. Cielo y tierra se van a unir. Toda rodilla se va a doblar delante del Rey Jesús, del Cristo, el Mesías. Y vamos a confesar que Él es el Cristo, que Él es el Rey. Cielo, tierra y lo que está debajo de la tierra. Ese es el misterio que Dios está revelando y nos ha revelado a través de Jesús. Miren el versículo 11, dice, en Él, en el Cristo, en Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Para eso vino el Cristo, para que seamos de Él, para que podamos glorificarlo a Él solamente. Dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, la fe en Cristo, en el Mesías, en nadie más. Versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención
de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Miren este proceso. Aquí está el nuevo nacimiento. Dice, ustedes han oído el evangelio de salvación. Esta revelación la están oyendo. Si la creen en su corazón, primero se oye el evangelio, la verdad de Dios en Jesús, se la cree en el corazón, y en el momento que uno cree esto, que Jesús es el Cristo, el Señor lo sella a uno con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu de Dios, y eso se llama nacer de nuevo. Somos de Él. En ese momento somos adoptados, somos predestinados, somos aceptados, somos redimidos, somos perdonados, somos... todas estas bendiciones celestiales se reciben en el momento que uno nace de nuevo. Todo viene de parte de Dios a través de Jesucristo, Jesús el Mesías. Ahora, recordemos que las arras, esto es algo hermoso, es otra palabra para decir anillo. Este ya me queda apretado. El anillo, las arras, en inglés dice, la versión dice la garantía. El Espíritu Santo es la garantía que cuando el Señor venga para darnos la posesión adquirida, la herencia a su novia, el arras, el Espíritu Santo es el anillo que el Señor Jesús pone a su iglesia. Eres mía, te he escogido, es su compromiso. Aquí está mi espíritu, es la garantía de que cuando yo venga, te busco y te llevo. Eres mi novia, eres mía para siempre. Así que todo en Cristo, bendiciones a raudal en Jesús. Ahora, ¿es ese el Jesús que tenemos en nosotros? ¿Creemos en que Jesús es el Cristo? ¿Creemos que Él es el Rey de nuestras vidas? Él es el Señor de nuestro vivir, es el único intercesor. Si no lo es, el Señor dice, despierta, mírame como yo soy, cree en mí y te puedo dar todas estas bendiciones que ya tengo preparada para los que creen en mi nombre. Es nuestra oración que nuestro corazón esté blandito a estas verdades, y que no nos dejemos engañar por diferentes enseñanzas que anuncian a otros salvadores, a otros mediadores, a otros Cristos, cuando solo hay uno, el Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, como Cristo, obviamente, como Rey, como Señor, no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios nos ayude a valorar esta salvación tan grande que tenemos en Jesús, el Cristo de Dios, el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Adelante, creciendo en el conocimiento de Cristo, para la gloria de Él, como dice aquí la palabra, dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Bendiciones, mis hermanos.